Buenas noches. Voy a responder las dos preguntas que se me dio. Mi pregunta específica era, ¿cómo actúa molecularmente el 2,3-difosfoglicerato? Bien, para recordar, el 2,3-difosfoglicerato era uno de los factores, los cuales determinaban que si la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplazaba a la derecha o se desplazaba a la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, si este ácido tendía a aumentar, la curva se iba a la derecha, si disminuía, se iba a la izquierda. Por ejemplo, en la imagen, solo para recordar, cuando se producía un desplazamiento de esta curva hacia la derecha, el oxígeno tenía una menor afinidad por la hemoglobina, lo cual facilitaba que éste saliera desde la sangre hacia los tejidos. Pero ¿cómo es exactamente que este factor del 2,3-difosfoglicerato definía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Bueno, 2,3-difosfoglicerato es un metabolito de la glucólisis. Es el fosfato orgánico más abundante en los eritrocitos y este actúa como un modulador de la hemoglobina. En acá, del lado derecho, van a ver que en sí este es el 2,3-difosfoglicerato. Entre sus características moleculares podemos decir que presenta grupos fosfato, los cuales tienen cargas negativas que estoy señalando, ¿sí? Ahora, entonces, el 2,3-difosfoglicerato alteraba la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno mediante dos mecanismos. El primero de los mecanismos es el siguiente. Este se unía a las cadenas beta, que está señalado, entre las cadenas beta de la desoxihemoglobina. Esta es una desoxihemoglobina, lo cual es una hemoglobina que no está unida al oxígeno, ¿sí? Entonces se unía entre estas dos cadenas beta. Pero este ácido no se une a las de la oxihemoglobina, que es una hemoglobina unida al oxígeno. Bien. El otro mecanismo es que, como ya dije inicialmente, tiene grupos fosfato, los cuales presentan cargas negativas. Estas cargas negativas hacían que el pH intracelular llegara a disminuir, ¿sí? Y recordemos que la disminución del pH es uno de los factores los cuales ocasionaban que nuestra curva de disociación de oxígeno-hemoglobina se desplazara hacia el lado derecho, facilitando la salida del oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. Entonces, es así como desde un punto de vista molecular, este ácido 2,3-difosfoglicerato va a determinar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Siguiente pregunta era mi pregunta general, la cual era la siguiente. ¿Cómo es la fórmula del equilibrio de presión del capilar pulmonar? Bien. La presión del capilar pulmonar es la medida entre el extremo arterial, que estoy señalando, y el extremo venoso. Esta medida, o esta media, es de 7 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Cómo podemos obtener este dato? Entonces, ¿mediante qué fórmula o mediante qué proceso? Voy a explicar lo que es la presión de enclavamiento o presión del capilar pulmonar. En sí, nunca se han realizado mediciones directas de la presión del capilar pulmonar, pero hay un método el cual podemos usarlo utilizando mediante un catéter, ¿sí? Es un método en el cual colocamos un catéter, el cual es conocido como el catéter de Schwann-Ganz. Se coloca en una vena central, por ejemplo, puede ser en la vena yugular interna del lado derecho o vena yugular interna derecha. El catéter luego es arrastrado por la sangre hasta la aurícula derecha a través de las válvulas tricúspide y pulmonar, hasta que se ubique dentro de la arteria pulmonar. Luego el catéter debe discurrir por sus ramas de bifurcación hasta que esté encallado en un capilar pulmonar, ¿sí? Ahora, en sí, resumiendo, se introduce este catéter hasta el límite de la circulación de la arteria pulmonar, ¿sí? Como está observando hacia ahí, en la imagen. Ahora, luego se insufla un balón, de avanzar, insufla un balón para medir la presión. Este balón insuflado de enclavamiento es de más o menos, como están observando ahí, 5 milímetros de mercurio. Esto nos da a entender la aurícula izquierda se podrá manejar o podrá manejar presiones máximas de hasta 2 a 3 milímetros de mercurio más. Entonces, la presión de la aurícula izquierda, que es esta, la cual será necesaria para empujar la sangre de regreso, deberá ser de una presión máxima de 2 milímetros de mercurio, lo cual llamaremos como la presión X. Entonces, si la presión de un enclavamiento mide 5 milímetros de mercurio, se estima
la presión, se estima que esto tiene que tener una presión máxima de regreso de 2 milímetros de mercurio. Entonces la aurícula izquierda tendrá una presión, la cual se puede ser en este caso la presión Y, la cual será máxima 7 milímetros de mercurio. En conclusión, la presión de los capilares pulmonares puede ser como máximo la presión de la aurícula izquierda, que es de 7 milímetros de mercurio. Gracias.